Y el último expositor de este primer panel es el señor Alejandro Vergara Blanco. Alejandro es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, postdoctorado en Derecho por la Universidad de Pau, Francia, profesor titular de Derecho Administrativo y de Teoría de Fuentes del Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del programa de Derecho Administrativo Económico. Y su ponencia se titula Potestades normativas de la Dirección General de Aguas. Limitaciones a que están sujetas las circulares, instrucciones y actos de orden interno. Bien, muchas gracias. Después de estas interesantes exposiciones anteriores, refería a la primera a las reformas del Código de Aguas recientes de abril del año pasado. Luego, la exposición de ese precioso ejemplo comunitarista que son las comunidades de aguas rurales, o como queramos llamarlas, como las llama el legislador. Y ahora la específica exposición sobre los derechos provisionales. Quiero referirme a las bases jurídicas de las organizaciones de usuarios. Me pareció importante, sobre todo, que en estas jornadas, precisamente, uno de los temas era el de la posición de las organizaciones de usuarios a partir de algunas reformas, pero sobre todo para remarcar una vez más algunas bases jurídicas que me parece importante que durante el tiempo se van desfigurando, quizás porque hay una evolución en algunas prácticas, pero la legislación en general no ha cambiado. Voy a hacer una exposición de resumen de la ponencia que ya luego entregaré, en que en primer lugar voy a mostrar de un modo muy somero cuáles son las fuentes del derecho vigente que regulan las organizaciones de usuarios, todos los tipos de organizaciones de usuarios. Voy a distinguir las clásicas fuentes del derecho, que son la ley, la jurisprudencia, la doctrina. Tienen distinto valor, pero es importante mencionarla porque todas ellas interactúan y pueden ir modificando la percepción que nosotros tengamos de lo que es jurídicamente hoy día en el derecho vigente las organizaciones de usuarios. Una vez hecho esto, voy a centrarme en tres aspectos relacionados con las organizaciones de usuarios. En primer lugar, las bases de lo que son sus funciones principales. Y todos lo sabemos, es la distribución de las aguas. Ya veremos qué tipo de aguas y cómo lo hacen. En segundo lugar, voy a enfocar algunos aspectos relacionados con garantías y derechos de aquellos que integran las organizaciones de usuarios. Y en tercer lugar, voy a mostrar cuál es la línea que separa la actividad de las organizaciones de usuarios con la autoridad administrativa central, la más importante entre nosotros, la Dirección General de Aguas, y cómo pudiesen influir algunas circulares o decisiones normativas de la Dirección General de Aguas en la actividad de las organizaciones de usuarios, en especial aquellas funciones que se le entregan exclusivamente o que forman parte de su gobierno corporativo, su gobierno interno. Entonces parto, en primer lugar, con las tres fuentes del derecho en relación con las juntas es decir, con las organizaciones de usuarios. Bueno, de partida, por organizaciones de usuarios entiendo, como lo entiende la legislación, por una parte la más relevante a nivel de las cuencas o de las fuentes, que es la Junta de Vigilancia, y por otra parte, fundamentalmente las comunidades de aguas y las asociaciones de canalistas. Esas son las organizaciones de usuarios en general. En cuanto a la ley regula las organizaciones de usuarios, regula las juntas de vigilancia, regula las comunidades de aguas. No voy a entrar al detalle, pero sí quiero destacar de inmediato que la ley, o sea, la manifestación democrática de las regulaciones vigentes, le entrega a estas organizaciones de usuarios la distribución de las aguas. Parece algo obvio lo que estoy diciendo,
Pero eso implica inmediatamente no entregársela a otro tipo de organizaciones en nuestra vida social, como son las organizaciones de la administración del Estado. Por lo tanto, hay una opción del legislador de entregarle esta importante función que podrá ser calificada de pública, semipública, privada, semiprivada, como nosotros lo queramos entender. Pero el legislador democrático ha optado por entregarle la distribución de las aguas a las organizaciones de usuarios conformadas por particulares titulares de derechos de aprovechamiento de agua, lo que significa implícitamente que no se la ha entregado a ningún órgano de la administración, ni centralizada ni descentralizada del Estado. Simplemente destacar esa fuente que es bien importante no olvidarla, que es básica e inspira todo lo que viene enseguida. El Código de Aguas, donde están reguladas todas estas organizaciones, las regula con bastante detalle en muchos aspectos y al mismo tiempo reparte nuevamente algunas atribuciones. Y episódicamente, excepcionalmente, le entregas algunas atribuciones a la Dirección General de Agua o a la Administración Centralizada del Estado, pero eso es realmente excepcional, como lo revisaremos enseguida. ¿Cuál es el carácter de la función que llevan adelante las juntas de vigilancia o en general las organizaciones de usuarios? Ya lo decía yo. En general, hay calificaciones que los intérpretes pueden realizar. El código no lo define, simplemente le entrega directamente esta atribución a las organizaciones de usuarios, que son integradas por particulares, pero esta función tiene evidentemente un carácter público en muchos aspectos, sobre todo cuando se trata de distribuir las aguas de un río, que es un bien nacional de uso público. Y eso ha originado distintas interpretaciones. Bien, dejemos de lado la legislación. En segundo lugar, la jurisprudencia. La jurisprudencia no ha entregado demasiadas definiciones complementarias a los aspectos organizacionales ni a definiciones básicas de las organizaciones de usuarios. En primer lugar, porque no hay mucho conflicto entre ellas, porque están cada una en distintos ríos, en distintas cuencas. No hay demasiados conflictos entre los particulares en cuanto al carácter mismo de la organización de usuarios y no hay demasiados conflictos con la administración central. No hay demasiados conflictos, hay algunos sí y algunas definiciones que podremos ver. Pero la jurisprudencia en este caso no ha entregado demasiadas definiciones. Podemos destacar que en el año 2017 un caso interesante, Contreras Méndez de ese año, resuelto por la Corte Suprema, sí señaló que las organizaciones de usuarios, y se trataba de una comunidad de agua, se rigen por el derecho público. Fíjense ustedes lo que dice la Corte Suprema. Se rige por el mismo derecho que los órganos de la Administración Central del Estado. Por lo tanto, no se rigen por el derecho de todos los particulares, no se rigen por el Código Civil, se rigen por las normas de derecho público, las mismas que rigen para la Administración del Estado. Como este hay varios fallos bien interesantes que ya marcan un pulso de lo que es para la jurisprudencia una organización de usuarios. Atención, porque hay una serie de imperativos que rigen para los órganos de la Administración del Estado que en algún momento pueden ser exigibles también para las organizaciones de usuarios. Por ejemplo, la transparencia activa, pasiva. Entonces, uno por un lado puede estar contento de esta prestancia que la regulación o la jurisprudencia establece para las organizaciones de usuarios, pero también hay que mirarlo con responsabilidad porque las monedas tienen normalmente dos caras y puede ocurrir eso en el futuro. En fin, en cuanto a la doctrina, no ha habido demasiado desarrollo doctrinario en materia de organizaciones de usuarios. Hay algunos textos antiguos, esos viejos comentarios de los años 60 del Código de Aguas, que ya merecen ser renovados. Hay un trabajo de Iván Obando, precisamente, que acaba de intervenir del año 2009 sobre organizaciones de usuarios en el siglo XIX. Hay una tesis doctoral de Cristian Rojas, que es profesor de Derecho Administrativo y Agua a la vez, que lamentablemente no está hoy día entre nosotros aquí, dedicada a las juntas de vigilancia, es su tesis doctoral. Hay diversos manuales o algunas referencias a la doctrina. Y el último trabajo de envergadura, digo yo, es el debido a Natalia Dasencich y Gonzalo Muñoz del año 2021, el que todavía
no ve la luz. Esperamos que pronto se publique ese trabajo. Por lo tanto, quise ser enfático desde el inicio. Estas son las regulaciones fundamentales o las manifestaciones culturales jurídicas de lo que son las organizaciones de usuarios. Ley, jurisprudencia, doctrina. En una democracia, lo fundamental es la ley. A ella nos debemos. Pero muchas veces las leyes deben ser interpretadas o están llenas de vacíos. Y los jueces las interpretan y ellos, no es que inventen, pero tienen el deber de rellenar esos vacíos y a veces lo hacen creando principios jurídicos. Y a veces ellos van complementando la ley, pero ahí están las fuentes. Ya verán ustedes por qué remarco este tema de esas fuentes. Esa es la primera parte de la exposición. Yo ahora voy a exponer 3 temas que me parecen importantes. Uno, el de destacar una vez más, como lo hice al inicio, y lo haré más desarrolladamente en el trabajo, aun cuando creo que ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, es ese paradigma que existe en nuestra regulación, comunitarista, si ustedes quieren pueden llamarlo, desde hace muchos años y que no es debido al Código de Aguas del año 81, que es muy antiguo, de dividir la administración de las aguas en nuestro país. Por una parte, la Administración Central del Estado tiene algunas funciones muy acotadas, entre ellas no está la distribución de las aguas, y por otro lado, se la entrega a otros órganos que administran este bien escaso tan importante como son las aguas y que tiene la tarea fundamental de distribuirla entre los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, esta es una bipartición de la administración de las aguas en nuestro país y podemos decir que hay una singularidad a un paradigma distinto a muchos sitios en que estas materias se le entregan tanto a los órganos de la administración del Estado como a estos órganos, llamémoslos por ahora, que surgen de la comunidad, de la libre asociación, pero es un encargo que el legislador le hace directamente a los particulares titulares de derechos de aprovechamiento de aguas y excluye a la Administración Central del Estado para hacerlo. Esta es una base jurídica bien importante. Esto ocurre a 2 niveles en nuestro esquema, que los quiero destacar. En primer lugar, hay un nivel más importante en el órgano de mayor prestancia en la distribución de las aguas, como son las juntas de vigilancia, pues hacen esa distribución según los volúmenes que escurren por las aguas superficiales y hoy día ya de un modo más remarcado respecto a las aguas subterráneas. Antes era un implícito, hoy día es explícita la posibilidad o la necesidad de que lo hagan. Esa es una tarea que podemos calificar con mayor soltura, digo yo, con mayor tranquilidad como una función pública, así lo hace por lo menos la jurisprudencia y los autores en general comprenden que esa se trata de una función pública, de ese reparto de administración que ha hecho el legislador. Pero no podemos dejar de lado la otra distribución que se realiza por las otras organizaciones de usuarios de agua, ya no al nivel de las cuencas o de las fuentes naturales, sino que en relación a las obras artificiales, que tiene otra entidad, y quizás ahí uno podría en principio calificar como una actividad más privada, pues se trata de obras de propiedad de los particulares y de una distribución ya no relacionada con el río, que tiene otras funciones también en el medio de la naturaleza, como son las ecosistémicas y otras dificultades que jurídicamente habrá que enfrentar. Pero es importante esa división de los 2 tipos de distribuciones y de las diferencias de base. Ese es el primer tema. Conectado con el anterior, quiero recordar que en relación a todas estas actividades que realizan los particulares, las desarrollaré con mayor detalle, están relacionados garantías y derechos de los particulares. Y eso hace también muy singular el esquema chileno de las organizaciones de usuarios de aguas. Los particulares y los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas son titulares de un derecho real. Tiene un contenido patrimonial el derecho de aprovechamiento de aguas de los particulares y es la primera base o el primer estrato de todo este sistema y todo este esquema de distribución de las aguas en nuestro país.
Enseguida están las asociaciones de canalistas y las comunidades de agua, donde comparece otra propiedad, que es una propiedad común de todos los titulares de derechos de aprovechamiento de agua respecto de las obras artificiales. Y respecto de ambos aspectos patrimoniales, que se produce esa primera distribución de las aguas al nivel de comunidades y de titulares de derechos de aprovechamiento de agua. Y luego podemos agregar el tercer estrato de la Junta de Vigilancia, en que ya desaparecen las propiedades, sino que aparece en una función de un cariz público más marcado. Pero comparecen otras garantías muy importantes dentro de la vida social, como es la libre asociación y el reconocimiento de estas organizaciones como grupos intermedios. Y enseguida, conexo con lo anterior, la autonomía que asegura la Constitución a los grupos intermedios. Entonces, si agregamos esa primera definición que yo daba de la base legislativa de entregarle a las organizaciones de usuarios, en especial a la Junta de Vigilancia, la distribución de las aguas, la legislación lo hace bajo el entendido que está operando en medio de un sistema de propiedades, de patrimonio de los particulares, tanto de sus derechos de aprovechamiento como de sus obras artificiales, y enseguida de garantías muy relevantes para los órganos intermedios, como es la autonomía. Por lo tanto, está conexo con lo anterior. Las organizaciones de usuarios llevan adelante esta función con autonomía. Y la autonomía es un valor constitucional que debe ser preservado. Y ahora termino con la tercera parte, que me parece que, como quiero construir un argumento, quise adelantar esos otros dos aspectos. ¿Cómo es la relación de las organizaciones de usuarios con la Administración Central del Estado? Si consideramos que la Administración Central del Estado cumple y debe cumplir relevantes funciones en medio de las aguas, pero se encuentra con este órgano empoderado, como podríamos decir en terminología actual, que tiene un encargo legislativo muy importante y que tiene autonomía. Pero estos órganos administrativos normalmente tienen unos poderes que les otorga la legislación, que a veces son usados con cierto exceso o a veces no son usados, pero que deben ser utilizados. Y la Dirección General de Agua en nuestro país tiene unas potestades normativas, que es importante que las tenga. Tienen potestades fiscalizadoras también y sancionadoras, no me quiero referir a ellas, sino potestades normativas. Puede dictar normas y en algunas ocasiones se puede confundir esta tarea que le encarga la legislación a la Dirección General de Agua, que lo puede ejercer legítimamente en muchos aspectos, se puede confundir como una especie de intromisión en las tareas que las organizaciones de usuarios pueden y deben realizar de modo autónomo, partiendo por la más relevante y la esencial, que es la tarea de la distribución de las aguas, siguiendo por la posibilidad de llevar adelante el gobierno corporativo o interno con autonomía plena de las organizaciones de usuarios. A veces se leen de un modo muy rápido algunas disposiciones importantes del Código de Aguas, por ejemplo, el artículo 299, letra D, que establece la fiscalización de las organizaciones de usuarios por parte de la Dirección General de Aguas. Y se olvida la frase final de esa letra, la cual establece que ello se debe hacer de acuerdo a las atribuciones que se le entreguen por el propio Código a la Dirección General de Aguas. Eso implica que la Dirección General de Aguas tiene en principio la fiscalización, que es un enunciado programático del artículo 299. Pero esa fiscalización se ha de realizar en aquellos casos en que el Código de Aguas la establezca expresamente. Y el Código de Aguas solo la establece excepcionalmente. Y el ejemplo paradigmático es en el caso de desórdenes en la distribución de las aguas por las organizaciones de usuarios o de desórdenes financieros, en que la Dirección General de Agua puede asumir ya no solo o únicamente una especie de supervigilancia, sino que puede llegar a intervenir a una organización de usuarios, pero en la medida que haya habido alguna denuncia. Entonces, hay que interpretar esta disposición del Código en relación a todo lo anterior, porque es muy difícil llegar a plantear
que la Dirección General de Agua pudiese tener una función fiscalizadora generalizada o con pretensión generalizada respecto de todas las organizaciones de usuarios si estamos en presencia de órganos autónomos. Y eso realmente es contradictorio con la autonomía propia de las organizaciones de usuarios. Entonces, estos son desafíos interpretativos que cabe llevar adelante y en general se respetan estos límites, pero a veces es probable que no se respeten completamente. Enseguida, hay una disposición, que es el artículo 300, que establece la posibilidad de que la Dirección General de Agua emita circulares e instrucciones para la mejor aplicación del Código de Aguas. También se podría llegar a interpretar esta posibilidad de la Dirección General de Agua de dictar instrucciones respecto de todas las materias que regula el Código de Aguas. Pero nuevamente se olvida leer bien la última frase de esa letra A, que le permite esta función normativa a la Dirección General de Aguas, solo en aquellos casos en que tenga competencia en la propia Dirección General de Aguas. No puede la Dirección General de Aguas dictar instrucciones o circulares respecto a en aspectos que no tiene competencia. Y el ejemplo paradigmático es el de la distribución de las aguas. ¿Se imaginan que la distribución de las aguas la tuviesen que hacer las comunidades de agua, las asociaciones canalistas o la Junta de Vigilancia según una instrucción de la Dirección General de Agua, si estamos hablando de órganos autónomos en que el legislador le ha entregado exclusivamente esta atribución? Por lo tanto, no es permitido por la regulación que la Dirección General de Agua emita circulares que son normas a cumplir por los particulares respecto a estas materias, pues no se le entrega atribuciones. Sería el caso también del gobierno corporativo interno de las organizaciones de usuarios, en el caso de las votaciones o las decisiones internas de los órganos, para lo cual no hay ninguna atribución para la Dirección General de Agua como para emitir estas circulares. Pero sí hay un gran campo legítimo importante que ese órgano, en que ese órgano tiene atribuciones y puede dictar todas estas circulares. Por ejemplo, en materia de información hidrológica o en todas aquellas materias relacionadas con el procedimiento concesional de aguas o de entrega de derechos de aprovechamiento de agua, en que debiesen haber muchas circulares. Esa debe ser la mayor preocupación, pero en ningún caso me parece a mí que el ordenamiento vigente tolera intromisiones normativas de la Dirección General de Agua en aquellos aspectos en que no tiene atribuciones y esas atribuciones forman parte de la autonomía propia de las organizaciones de usuarios. Ese es el fondo de mi ponencia y ese es el fondo de mi argumento. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro.